recordar lo que estábamos platicando en la clase anterior, que es anatomía de la sangre. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que trabajamos ya anteriormente, que sería la anatomía sanguínea. Hablamos de flebotomía, que es la extracción de sangre o la punción para extraer sangre, y algunos factores de la sangre como la hemoglobina contenida en eritrocitos o hematíes. También hablamos de qué es la sangre, ¿verdad? Que es un tejido líquido en el organismo, pues que transporta células homogéneas. Pues todo esto ya lo habíamos platicado. Los componentes de la sangre, ¿verdad? Tanto el plasma, los glóbulos blancos y plaquetas y los glóbulos rojos, también los vimos incluso en proporciones, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar aquí. Hasta aquí recuerdo que habíamos llegado en cuanto a los componentes de la sangre, las proporciones de estos y funciones. A ver, ¿alguien me puede corroborar, confirmar si hasta aquí llegamos? Sí, profesora. Muy bien, ahí es hora ya de desempolvar los cuadernos y de ir recordando que estábamos trabajando. Entonces, sí, hasta aquí llegamos. Entonces, tenían la actividad de reforzamiento número 1, que era investigar el método correcto de extracción sanguínea de sangre venosa. A ver, eso ya lo hicimos entonces. Esta actividad de reforzamiento, bueno, viendo que en anatomía no hay espacio para ello, pues prácticamente hace honor a su nombre. Reforzamiento. Si usted no lo hace, pues al final es contenido lo que va a perder, porque esto, pues solo lo voy a explicar, pero entra en el parcial número 1, que por cierto ya es la otra semana. Entonces sí es indispensable hacerlas. Voy a tratar de ya no dejar más, sino de hacerlas en el periodo solamente como ejercicios, porque no las va a subir a Geducar este bimestre, porque ya tenemos lleno ahí con trabajos. ¿Verdad? Si usted se recuerda, ya vimos los 3 trabajos, y en este caso no va a subir actividades de reforzamiento, pero sí nos ayuda a ir comprendiendo el tema. Entonces veamos. En lo que es extracción sanguínea, a ver, ¿alguien me quiere contar el primer paso que colocó? El primer paso es la limpieza de la piel con un agente antiséptico en la zona donde se va a practicar La punción. Muy bien. ¿Alguien escribió un primer paso diferente? A ver, uno a la vez, porque si no, no se escucha. Bueno, en vista de que lo más posible es que la mayoría que esté acá hasta ahora se esté dando cuenta de que tenía actividad de reforzamiento y esté diciendo, bueno, no la he hecho, pues hágala en este momento, por favor. Ahora, cuando vamos a realizar una punción, una extracción sanguínea, o sea, vamos a hacer el proceso de flebotomía, pues lo primero a recordar es que trabajamos con una persona que siente, que tiene temor, que pueda estar nerviosa. Entonces, como formación para los técnicos de laboratorio clínico, lo primero que nos dicen es hablar con la persona, o sea, calmarla, presentarse, decirle cómo es el procedimiento que se va a realizar. Permítame un momento.
Ahí está, ya, perdonen. A ver, primer paso entonces es presentarse, hablar con el paciente, decir buenos días, se le va a realizar una extracción sanguínea de tal y tal manera, ¿verdad? Para ver cómo está el paciente. El segundo paso pues es darle una superficie cómoda, que el paciente esté sentado de forma recta y por ejemplo un cojín o algo donde pueda apoyar el brazo. Primera observación acá, el cojín está de forma transversa y no longitudinal con el brazo, pero por eso les digo, no vamos a juzgar la técnica, sino vamos a hablar de la manera correcta en que se debe realizar. Siempre y cuando pues la sangre llegue a los tubos de extracción, pues se considera una extracción exitosa. Ahora bien, lo importante es tratar de recordar la técnica correcta y pues realizarla de esa manera. Entonces, lo ideal acá sería que el cojín esté como soporte acá en el área donde se va a realizar la extracción, que en este caso está acá entre el brazo y el antebrazo. Entonces, el cojín tendría que estar acá. Pero bueno, son observaciones. Segundo, pues uno siempre tiene que tener guantes como medida de protección. En este caso, pues como medida extra por lo del COVID, careta, mascarilla y si se tiene traje especial. En el laboratorio tenemos trajes para atender a personas con COVID. Entonces, se va a utilizar una liga, se va a utilizar algodón, alcohol al 70%. Como dijo la compañera, lo primero es realizar una limpieza y, mire, cada quien, pues, a veces cometemos el error de hacerlo a nuestra manera, pero el método correcto es de forma circular, de adentro hacia afuera. O sea, del lugar de extracción hacia afuera vamos a realizar. Y media vez yo ya limpié el área, no tengo que volver a tocar. Si coloco un dedo acá donde voy a extraer la sangre, tengo que volver a hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque no queremos una bacteremia, ¿verdad? Que le ingresen bacterias al torrente sanguíneo a nuestro paciente y que en 8 días llegue que pues con una infección generalizada bastante fuerte. Entonces no, se debe hacer la limpieza. A la hora de tener eso, pues primero es colocar la liga para aproximadamente a 4 dedos del área acá, a 4 centímetros, se coloca la liga de tal manera que ninguno de los extremos de la liga caiga sobre el área de extracción. También que no estorbe, no se tiene que pasar más de 2 minutos con la liga colocada porque le podemos causar una trombosis. Entonces, palpamos primero hasta encontrar la vena y ya luego se limpia y se realiza la extracción. Entonces, de esa manera, pues vamos a realizarlo. Ahora, ya sea que usemos jeringa o Vacutainer, que es el sistema que van a ver en este video, el Vacutainer es el sistema al vacío. Si usted va a usar jeringa, pues lo mismo, el bisel o la punta de la jeringa tienen que estar abriendo hacia arriba, de tal manera que no se vaya a bloquear con la misma vena. Entonces la punta de la jeringa, el bisel abierto hacia arriba, en un ángulo aproximadamente de 45 centímetros, ingresamos y ya pues si es sistema al vacío solito llena el tubo, si es jeringa pues tenemos que jalar el émbolo para que se llene de sangre. Sí, entonces vamos a ver el video y luego ustedes van a hacer algunas observaciones, conclusiones que tengan y según la investigación que hicieron, me van a decir si algo se pudo mejorar o no, ¿verdad? Entonces aclaro ahora sí las condiciones del video. La persona a la que se le extrajo sangre se le preguntó si se podía grabar y ella aceptó. La acompañante también es una señora de la tercera edad, por lo tanto, sí ingresó un acompañante. Al laboratorio ingresan personas acompañantes cuando es de la tercera edad o cuando es menor de edad. Las personas adultas pues ingresan solas. Entonces, por favor, voy a dejar de compartir y volver a compartir para que se escuche el audio. Sí, incluso mi compañera pues aceptó que la grabara. Entonces, sí les pido pues observar. Ya como les digo, engajes del asunto, a veces uno no aplica las técnicas al 100%, pero siempre y cuando la punción de ella se extraiga sangre, pues se considera exitosa. Entonces, por favor, vamos a prestar atención. ¿Alguna pregunta o comentario antes de empezar?
No, mis. No, Bueno, profesora. entonces vamos a observar, por favor. Como les digo, esta es una situación real, esto no fue premeditado, ella me dejó grabar, la persona que se le extrajo sangre también me dejó. Entonces vamos a ver nada más cómo es el procedimiento ya en vivo y ustedes quiero que observen con mucha atención y según su investigación me digan qué cosas habrían hecho distinto y pues ahí sí que miren el procedimiento en sí cómo es. Entonces vamos a observar. Ponemos la mano. Ahí. Tranquila, respire. Abramos. Respire. Doblemos su brazo. Ahí mantenga. Bueno, a ver, observaciones. Quiero que lea lo que investigó y que me diga qué cosas notó en el video que podrían cambiarse o algo que le haya llamado la atención. Aquí sí quiero las conclusiones de parte de ustedes. Ya luego doy yo mi observación. La asepsia de forma circular, de adentro hacia afuera. Muy bien, lo primero sería la limpieza. Sí, en ese sentido, sí, la técnica correcta, ¿verdad? De manera circular, de adentro hacia afuera, ya que cuando lo hacemos así de manera arrastrada, pues podemos arrastrar algún patógeno, agente externo en la piel hacia el área de extracción. Ahora bien, ¿verdad? Realmente siempre que se aplique bien el alcohol o que haya alcohol presente, pues la limpieza funciona, pero si la manera correcta sería esa, ¿verdad? La que menciona, de manera circular, de adentro hacia afuera. Muy bien, primera observación. ¿Alguien más quiere comentar algo distinto del video? Yo vi que tocó el área donde iba a hacer la punción. Muy bien, pero bueno, sí lo hizo. Eso realmente a veces se hace. Uno ya limpia, pero no está muy seguro del área de extracción, pues vuelve a tocar. Si se dieron cuenta, volvió a pasar el algodón con alcohol después de tocar y luego no volvió a tocar. O sea que sí es posible, a veces pasa. Consejo, ¿verdad? Uno tiene que pinchar realmente cuando está seguro de haber encontrado la vena, porque si no estamos seguros y pinchamos, puede hacer que ese pinchón pues no nos dé ningún resultado, no logremos extraer la sangre y hay que volver a pinchar al paciente. Muchas personas pues dicen, bueno, está bien y no se molestan, pero hay pacientes que sí, ¿verdad? Como quien dice, me pinchó por gusto. Entonces sí hay que estar 100% seguros del área de extracción. Entonces sí, ella volvió a tocar el área luego de la limpieza, pero volvió a pasar el alcohol, el algodón con alcohol, ¿verdad? Ya no una limpieza tan profunda como debiera haber sido, pero sí lo volvió a pasar. Pero buena observación. ¿Alguien más observó algo distinto? ¿Observó algo distinto? Me hice una pregunta. Ajá. ¿Por qué mueven los frasquitos después de sacar la sangre? Ah, muy bien. Eso se llama homogenizar la muestra. A ver, ¿de qué colores eran los tubos que extrajeron acá en esta ocasión?
morado y celeste, ¿verdad? Si se dieron cuenta eran dos tubos distintos, pues depende de los exámenes al paciente. En este caso a la señora le teníamos que tomar tiempos de protomina y parcial también, entonces el TP y el TTP, entonces son de coagulación, para eso era el tubo de color celeste. Se mueven para homogenizar, porque esos tubitos tienen anticoagulante allí en sus paredes y al moverlos, la sangre circula, se mezcla con el anticoagulante y ya no se coagula. Luego tomó el tubo de hematología, que es el morado, ese tiene EDTA. Ah, de veras que ahora sí le voy a dar ingreso a las personas, ahí les cuentan que se perdieron el video por ingresar tarde, perdonen, es que no les di ingreso durante el video. Entonces, el tubo morado es para hematologías, también tiene anticoagulante, el etilendiamino tetracético, abreviado EDTA. Ese también se mueve el tubo para homogenizar, que la sangre se mezcle con el anticoagulante que está en las paredes del tubo y pues para que no se coagule. Si hubieran visto uno de color amarillo o rojo, ese no tiene anticoagulante, allí sí se coagula la sangre. Entonces, observaciones que yo puedo dar, pues únicamente el cojín transverso cuando tiene que ser longitudinal y brindar apoyo en el área de extracción. Segundo, pues la colocación de la liga estuvo muy bien, la limpieza, ¿verdad? De manera circular de adentro hacia afuera y el movimiento de manos. Sí, se tapa la vista, ¿verdad? No hay que cambiar tanto de mano. Realmente con la misma que uno pinchó, puedes realizar siempre con, sostener con la izquierda para poder hacer cualquier cambio de tubo con la derecha. Ese sistema que vieron es el sistema al vacío, el Vacutainer. Entonces, si se dieron cuenta, al ingresar al pinchar, no salió la sangre de inmediato. A veces sucede que no pinchamos exactamente en donde está la vena, entonces hay que moverla y ingresó un poquito más profundo y ya la encontró, entonces se empiezan a llenar los tubos. Eso ocurre con el sistema al vacío, de inmediato nos llena esos tubitos, podemos hacer el cambio de tubos y si notaron al final solamente fue de subir el seguro y la aguja ya quedó cubierta. Esa es la seguridad que nos brinda el sistema al vacío, que es el Vacutainer, que lo pudimos observar por aquí, este sistema. Entonces, este seguro que ven acá a la hora de sacar también, si se dieron cuenta, antes de sacar la aguja quitó los tubos, porque estos succionan. Si yo quito la aguja con esto, puedo generar pues una lesión allí en la vena. Entonces, quitamos los tubos, se quita la liga también, porque imagínense, dejamos la liga y sacamos la aguja, la sangre va a salir, ¿verdad? Porque el torrente sanguíneo ahí está presionado. Entonces, quitamos los tubos, quitamos la liga, colocamos el algodón seco sin alcohol en el área y ya podemos sacar la aguja para evitar hemorragias, ¿sí? Entonces, esas son las observaciones que podría dar en este caso. Como les digo, a veces cada compañero hace las cosas distintas, pero hay procedimientos estándares, procedimientos correctos que hay que seguir. Hay que estandarizar procesos para realizarlos bien. Entonces, esa sería la observación. Siempre sus guantes, por favor. Hay personas que les cuesta encontrar o palpar la vena con los guantes, pero hay que acostumbrarse desde un principio. Igual las enfermeras tienen que utilizar guantes para canalizar, así les cueste palpar la vena, pero es por bioseguridad de uno como personal del área de salud. Entonces ahí vemos, ya no hay liga, ya no hay tubos, ya podemos extraer esto. Sí tengo una observación, realmente a la hora de quitar la aguja debe ser no tan brusco, ¿verdad? Porque realmente a la persona le está doliendo, entonces hay que hacerlo con el mismo ángulo que ingresamos y pues no, ni tan rápido ni tan lento, ¿verdad? Por favor, para que no le duela a la persona. Y a la hora de presionar, cuando quitamos, el algodón debe hacer presión para evitar la hemorragia. Entonces, acá a la persona se le dijo que doblara el brazo. Idealmente, con 2 dedos que coloque sobre el algodón y haga presión es suficiente. No es necesario que doble el brazo. Solamente podemos pedirle que haga presión con un algodón en el área. Si acá donde usted ve la aguja, ¿verdad? Esta aguja, pues se utiliza esta camisa para poder colocar los tubos, pero aquí continúa la aguja. Entonces, después, si se da cuenta, con un movimiento del pulgar,
mueve el seguro y ya queda bloqueada esa aguja y ya no es peligroso para uno. Bueno, no pude captar aquí el momento. Entonces, eso es lo bonito del vacutainer, del sistema al vacío, trae ese mecanismo de seguridad. Ahora las jeringas, pues no tenemos que perder el taponcito y luego de la extracción hay que pinchar el tubo, llenarlo y luego ya se descarta la aguja en un guardián, que es un recipiente adecuado para los artículos cortopunzantes, que en este caso es la aguja. Entonces, por eso únicamente pues vieron, esta es una demostración, como les digo, a mí me hizo el favor la compañera, yo le agradezco de todo corazón que dejara que la grabara. Pues vamos a ver esta práctica, pues por las condiciones este año no la vamos a realizar, pero sí necesito que deje escrito el procedimiento correcto para una extracción sanguínea, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de proyectar acá para poder quitar el audio del equipo. Ahí está. A ver, ¿dudas, comentarios o estamos bien aquí en esto? Porque sí voy a hacer preguntas de este procedimiento. Por ejemplo, puedo ponerles ahí consultas de si eso es correcto o no y usted marca si sí se hace o no se debe hacer en una extracción sanguínea. Por eso es importante que esté hecha su actividad de reforzamiento y que haya comprendido lo que vimos acá en el video. Si no hay dudas, continuamos. Profesora, ¿Sí? solo quería saber con lo de la liga si se aprieta muy fuerte o no. Ah, muy bien. Va. Miren, en cuanto a la liga, a veces sí es difícil. Muy bien, a veces es difícil saber si tenemos que apretarla mucho o no. Realmente no es cuestión de apretarlo hasta el fondo porque primero las ligas también se rompen, se revientan. Y segundo, la idea no es cortar al 100% la circulación sanguínea y que se le ponga morada la mano aquí a la persona. Tampoco es eso. Entonces es intermedio. Se coloca de tal manera que usted al palpar el área donde están las venas se sientan, sobresalgan, pero tampoco le podemos cortar el paso de sangre a la persona, entonces es intermedio. Y tiene una manera de amarrarse de tal manera que no presione de más y que los extremos no caigan sobre el área de extracción, pero lo vamos a practicar más adelante, al menos en esa parte sí vamos a ver. Yo he visto a veces, por ejemplo, la semana antepasada hubo un caso de una señora que estaba con solución, perdió la vía donde la estaban canalizando. Yo tenía que extraer 3 tubos diferentes y era un caso bastante complicado porque no se le podía tocar un brazo porque le habían extraído ganglios. Entonces, a veces hay condiciones que no permiten la extracción sanguínea. Entonces, solo se podía hacer en el brazo izquierdo, pero tenía unos hematomas acá, tenía la mano pues también llena de hematomas de ya de las muestras anteriores y la persona estaba en un estado en el que su circulación era pues, bastante complicada, ¿verdad? Ya estaba muy grave. Y pues una enfermera me tuvo que ayudar porque ella necesitaba la vía para el suero y pues yo necesitaba la extracción sanguínea. Entonces al final tuvimos que tomar la opción de la mano, aunque estaba pues algo lastimada ya. Y me sorprendió porque yo nunca coloco la liga tan apretado como ella la colocó aquí en la muñeca. O sea, era una cosa que se le metía en la piel, pero solo de esa forma logró encontrar la vena. Entonces, depende mucho, ¿verdad? Lo que sí es que más de 2 minutos con la liga, no, podemos causar una trombosis. Y entonces, sí, depende de la situación del paciente, cada paciente es diferente. Y eso hace que a veces uno tenga que adecuarse al paciente. Entonces, pero los procedimientos estándar nos sirven de manera general. Entonces, sí, que en cuanto a la liga, pues ni mucho ni muy poco. Solo eso te puedo decir. Ahí sí que depende ya en el paciente. A veces con personas delgaditas apenas se aprieta uno y ya le salta la vena y se resalta y se puede ver y palpar fácilmente. Las personas con sobrepeso a veces complican mucho la extracción sanguínea, o sea, no es que las esté juzgando, pero sí es difícil porque hay mucha masa aquí en muscular o adiposa, ¿verdad? Aquí en la región. Entonces ahí sí aprieto más la liga para que lograr encontrar la vena porque tienen brazos más gruesos. A veces cuesta. Entonces, a veces con las personas, igual con los niños, cuando son muy gorditos, a veces la gordura infantil da ternura verlos con sus rollitos y todo, pero cuesta encontrarles las venas. Entonces, con ellos a veces nos vamos más a la mano porque ahí no hay tanto tejido. Entonces,
depende mucho de las condiciones del paciente. Vamos a trabajar entonces lo siguiente, que serían los elementos figurados o formes de la sangre. A ver, cuando hablamos de elementos figurados o formes, hablamos de la parte sólida de la sangre. ¿Y qué es la parte sólida de la sangre? Pues nuestras células. De eso vamos a platicar. Bueno, yo cambié ya de diapositiva, pero no sé si hay alguna otra duda del procedimiento que vimos. Bueno, pues creo que no. Entonces, sí, avancemos, por favor. Esto ya es contenido. Todo lo que terminemos de ver hoy ingresa en el parcial de la próxima semana. Entonces, elementos figurados o formes de la sangre. Dentro del plasma, que es la matriz líquida de la sangre, vamos a encontrar distintos tipos de células. Entonces, en una sola gota vamos a encontrar glóbulos rojos, plaquetas o trombocitos y distintos tipos de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos que podemos encontrar en esa gota de sangre pueden ser linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Si se dan cuenta, cada uno tiene una morfología, es decir, una forma bastante diferente. Entonces, en una tinción Wright, que fue la que les hablábamos en el primer trabajo, se pueden distinguir bastante bien. Entonces, por favor, estos serían los elementos formes, los sólidos que podemos encontrar en la sangre. Entonces, en una gota de sangre vamos a encontrar aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos. 5 millones de glóbulos rojos por una gota de sangre, o sea, por un centímetro cúbico de sangre o un ml. Vamos a encontrar 5 millones de glóbulos rojos, aproximadamente. Vamos a encontrar en condiciones normales de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos, o sea, leucocitos. Si estamos sanos, pues vamos a tener unos 5.300, 6.000 glóbulos. Pues si tenemos una infección no tan leve, tal vez tenemos unos 9.500, 10.000. Cuando tenemos una infección muy fuerte y nuestro sistema inmune está trabajando, pues podemos tener más de 10.000. Las personas con cáncer a veces llegan hasta 18.000, 23.000 leucocitos. Allí, pues eso depende de la salud de la persona. Entonces, lo normal es tener entre 5.000 a 10.000. Y alrededor de 250.000 plaquetas. Personas con problemas de coagulación tienen menos, personas que coagulan demasiado rápido tienen más, pues depende del estado de salud. Pero estos son los estándares, los valores de referencia, lo que se supone que tendríamos que tener en una condición normal. 5 millones de glóbulos rojos o eritrocitos, de 5.000 a 10.000 leucocitos o glóbulos blancos y alrededor, más o menos, de 250.000 plaquetas. Estos números sí los pregunto. Son valores de referencia para poder leer una hematología y saber cómo está la persona en cuanto a su sangre. Entonces encontramos el plasma sanguíneo, hay leucocitos o glóbulos blancos, hay plaquetas que son fragmentos de células, eritrocitos, una vista frontal y algunos se ven así como ficha de la vista lateral, ¿verdad? Entonces podemos verlos de cualquiera de esta forma. Esto hay en 1 mililitro de sangre, estas cantidades. Eso sí lo voy a preguntar para que tomen nota, por favor. Ustedes me dicen si podemos cambiar de diapositiva o todavía no. Todavía no, Miss. No. Vale. De veras que voy a conseguirles unas hojas de hematología, así podemos comparar si ustedes me dicen si está dentro de los valores de referencia o no. Veas que eso se me había olvidado, que tengo acceso a eso. Solo nombres de pacientes y no. Bueno. Me avisan, por favor, para poder cambiar.
Ya, profesora. Muy bien. Veamos entonces acá. Ahora sí, aquí sí se pueden detener a copiar. Vamos a hablar de las características y miren, todo esto le ayuda a usted para su trabajo de investigación, más o menos algo así es lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a hablar de glóbulos rojos, ya saben que son eritrocitos, glóbulos blancos son leucocitos y plaquetas son los trombocitos. Entonces, vamos a manejar ya los nombres, pues, técnicos, ¿verdad? No tan comunes, ¿verdad? Entonces, características, los glóbulos rojos son en forma de disco bicóncavo, quiere decir que casi como una dona, pero sin el espacio vacío, pero se podría decir que tienen como un hundimiento frontal y posterior en la misma región, o sea, en el centro. En su origen son nucleados, o sea, cuando se acaban de formar, y eso se les llama, reticulocitos. Un eritrocito que todavía tiene vestigios de su núcleo se llaman reticulocitos y hay un recuento especial para ellos para ver si la persona tiene algún tipo de anemia que le está haciendo pues producir glóbulos rojos y que aunque sean inmaduros salgan ya al torrente sanguíneo. Entonces es un parámetro que se usa también. Entonces en un inicio tienen núcleo, pero luego lo van a perder. Ya cuando llegan a la sangre los eritrocitos no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque tienen que contener, por ejemplo, la hemoglobina para transportar los gases respiratorios, el oxígeno y el dióxido de carbono. Ustedes saben ya que los eritrocitos, eso es lo que ayudan, ¿verdad? Transportan el oxígeno de la sangre, después de la respiración pulmonar, pues la transportan hacia todo el cuerpo y de regreso llevan el dióxido de carbono. Entonces, esa es la función de los eritrocitos. Para ello necesitan a la hemoglobina, que es una molécula un poco pues grande ahí unida y es la que le da el color rojo. Pero entonces los eritrocitos maduros que viajan en la sangre no tienen núcleo. ¿En dónde se originan los glóbulos rojos? Los eritrocitos pues van a nacer en la médula ósea, que ya saben, ¿se recuerdan que vimos la hematopoiesis en los huesos largos? Pues allí se originan los glóbulos rojos y estos se van a almacenar en el vaso. El vaso es un órgano pues que no muy conocemos, les apuesto que si les pregunto en dónde está no van a saber, pero está cerca pues acá en el cuerpo del área abdominal, pues allí es importante, se le llama también como el cementerio de las células. Allí se van a ir a destruir las células que envejecen y para que sean reutilizados sus desechos. Veamos. El vaso lo van a encontrar abajo, ahí no quería mover esto, abajo de la caja torácica, muy cercano al estómago y está en el lado superior izquierdo del abdomen. ¿Sí? Del lado derecho tenemos al hígado y del lado izquierdo está el vaso, pero casi nunca lo vemos dibujado junto al estómago porque no tiene una función con el sistema digestivo, pero sí ahí se ubica. Entonces, tiene más que ver con el sistema, pues, circulatorio. Allí entonces se almacenan hasta que maduran, hasta que pierden su núcleo y ya salen al torrente sanguíneo. Ahora, cuando envejecen, aproximadamente 120 días de vida tienen los glóbulos rojos. 120 días después regresan ya sea al hígado o al vaso y ahí se destruyen. Y lo principal que se busca obtener de ellos es la hemoglobina, que no se pierda. Entonces, en el hígado y en el vaso se destruyen los eritrocitos viejos y se utilizan sus componentes pues para hacer nuevos. ¿Cuál es la cantidad de eritrocitos que vamos a encontrar en 1 milímetro cúbico de sangre? Pues vamos a encontrar 5 millones por milímetro cúbico de sangre. O sea, por un cc o por esta cantidad vamos a encontrar 5 millones. ¿Cuál es la función? Pues transportan los gases respiratorios, oxígeno y CO2. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer en cualquier momento. Ahora, cuando hablamos de los glóbulos blancos, sería de los leucocitos, estas son células
con núcleo, estas no lo pierdan, incluso el núcleo ayuda a diferenciarlos. Y más que todo los vamos a separar en leucocitos y linfocitos. Al final son lo mismo, glóbulos blancos, pero tienen funciones distintas y su morfología también es distinta. Los leucocitos se originan en la médula ósea y los linfocitos se forman en los ganglios linfáticos. Entonces ya tienen ahí un origen bastante diferente. Todos los demás glóbulos blancos, excepto los linfocitos, pues se van a originar en la médula ósea blanca, amarilla, perdón. Y luego los linfocitos, pues esos son de los ganglios linfáticos. ¿Dónde se van a destruir? Pues igual que los eritrocitos van a morir al hígado y al vaso, igual las plaquetas. O sea, todas las células viejas de nuestro cuerpo van a morir allí. Aquí van a ver que el valor de referencia varió. Aquí dice 6.000 a 8.000. Mantengamos el de 5.000 a 10.000. Eso es lo normal. Abajo de 5.000, la persona puede tener problemas de inmunidad, o sea, puede estar inmunosuprimida. Por ejemplo, el VIH le baja las defensas a las personas. Si la tiene arriba de 10.000, pues su sistema inmune está trabajando por alguna infección. ¿Cuál es la función de los leucocitos? Es la defensa del organismo, para lo cual engloban y digieren partículas extrañas. O sea, cada leucocito tiene una forma un poco distinta de trabajar y algo específico a lo que va a atacar, pero se resume en defensa del organismo, la inmunidad. Lo único que vamos a cambiar aquí es que vamos a mantener el valor de referencia de 5.000 a 10.000, ¿sí? Por favor, para que mantengamos eso estándar. ¿Preguntas, dudas? Bueno, veamos el otro lado de la tabla entonces. Las plaquetas. A ver, ¿alguien me recuerda cuál es el otro nombre de las plaquetas? Trombocitos. Muy bien, trombocitos. En el caso de los trombocitos, tienen un proceso de origen muy distinto. Estos son fragmentos de células y a menudo sin núcleo. Las plaquetas en sí no son células completas, sino una célula más grande se divide, se fracciona en pedacitos y esas son las plaquetas. Ya vamos a hablar de su origen, son los megacariocitos, pero ahorita hablemos de los trombocitos. Son fragmentos de células y muchas veces sin núcleo. Estos se originan también en la médula ósea. Entonces ya ven la importancia de esa función de los huesos largos, que la hematopoiesis pues que da origen a estos tres tipos de células. Entonces sí es importante. La médula ósea, pues como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar adentro de los huesos. Todas las células que se envejecen y ya cumplieron con su tiempo de vida, pues van a ir a destruirse al hígado y al vaso. Ahora, ¿cuál es el valor de referencia de las plaquetas? Si se recuerda, en la diapositiva anterior decía aproximadamente 250.000, pero ese es solo un número, un aproximado. Aquí vamos a tener un valor de referencia, un rango de normalidad de 150.000 plaquetas a 300.000. Este sí lo vamos a tomar de acá, de 150.000 a 300.000. Abajo de esto, la persona tiene problemas para coagular. Puede ser aquellas personas que se le forman hematomas, moretones, sin haberse golpeado, porque no coagula. Entonces ahí hay un problema con las plaquetas. Si tienen a veces hasta 500.000, no, hasta 400.000, 450.000 todavía se considera dentro de más o menos lo normal. Pero tener 500.000, 600.000 plaquetas puede ser un problema y la sangre esté muy espesa, ¿verdad? Cueste incluso circular, puede tener problemas. Entonces se le da a tomar, pues, ¿cómo se llama esto? Anticoagulantes. Se tiene que regular también. Estos son rangos de normalidad. Lo que esté dentro de esto se considera normal. Fuera de, puede haber un problema de salud. Entonces, las plaquetas, su función es la coagulación. Ya lo vamos a ver en fisiología con el nombre de hemostasia. Entonces, coagulación y hemostasia son sinónimos. Y esas serían las funciones, las características, el origen, el lugar de destrucción, la cantidad que debe haber en 1 milímetro cúbico de sangre
y su función. Entonces, esto es pregunta de examen. Todo esto lo voy a preguntar. Así que sí es importante que lo tengan. ¿Preguntas acerca de esto? Si no, pues aprovechen. Voy a dar unos minutitos para que copien, pero sí les pido que me avisen cuando terminen, por favor. Ya, profesora. Muy bien, si hay alguien que no haya terminado, si no, cambiamos. A ver, entonces, de esta tabla sí es importante, por favor. Acá está bastante resumida la información. Créanme que hay bastante que hablar de cada tipo de célula, pero sí nos ayuda a trabajar. Entonces, a ver, células sanguíneas. Vamos a encontrar diferentes tipos entonces. Monocito. Los monocitos y macrófagos son lo mismo, solo que el macrófago es un monocito ya activado y pues que está en el torrente sanguíneo ahí realizando su función, pues, si no, solamente se queda como monocito. Si se dan cuenta, la forma del núcleo es la misma. Entonces, ahí los vamos a encontrar. Linfocitos son las más pequeñas de la serie blanca, o sea, de los glóbulos blancos. Y el núcleo abarca casi toda la forma del linfocito. Ahora, otra diferencia, acá no hay gránulos, así como en estos que se observan estas como pelotitas que usted puede ver acá, estas circunferencias, esos son gránulos, estos son agranulocitos, o sea, no tienen gránulos y estos tres sí los van a tener. Esa es otra diferencia que nos ayuda a identificarlos. El núcleo del monocito parece como un riñón o bilobulado, o sea, tiene esta forma. Y el linfocito, pues que abarca casi todo, apenas si tiene citoplasma el pobre aquí, porque el núcleo es bastante grande. El neutrófilo casi siempre va a tener el núcleo dividido en 3 lóbulos y gránulos en toda su estructura, que no son tan notorios como los otros. Y se tiñen, si se dan cuenta, el color también es gracias a una tinción que los podemos ver de estos diferentes colores. Acá los neutrófilos tienden a teñirse de un rosa pálido o de un lila muy pálido, pero se ven los gránulos y su núcleo dividido en 3.
En el caso de los eosinófilos, que es un poquito más extraño verlos en una muestra de sangre, casi siempre vamos a ver estos dos en gran cantidad, dependiendo. Si es una infección con virus, los linfocitos, pues ahí en gran cantidad. Si es una infección con bacterias, casi siempre neutrófilos. Si hay parásitos o hay algún proceso alérgico, podemos encontrar gran cantidad de eosinófilos. Estos se tienden a teñir de rojo y su núcleo siempre está dividido en dos lóbulos, como lo ven acá. Esto se resalta mucho por el color. Y los basófilos, que se ven completamente llenos de estos gránulos, a veces ni se distingue el núcleo de tantos gránulos que tienen, pues también es bastante extraño encontrarlos. A veces contamos 100 células blancas y encontramos solo un basófilo. Luego, los que ya conocidos eritrocitos, que esta es la serie roja o los glóbulos rojos, y las plaquetas, que si se dan cuenta, en forma definida, pues ni tanto porque son fragmentos de células. Entonces, realmente me gustaría poder hacer el laboratorio de la tinción Wright. Allí ustedes hacían los frotes periféricos de sangre, los teñían y los mirábamos al microscopio para poder distinguir estas células. Lo que voy a hacer es, este sábado sí, grabar el video, porque sí les digo, se me olvidó grabar esa tinción. Y ya les voy a compartir el video de la tinción de Wright. Es bastante fácil de hacer. Y el año antepasado, pues se compró el reactivo ahí para el laboratorio, pero bueno, el año pasado no pudimos hacerla y este año al parecer tampoco. Entonces, aquí estamos viendo la serie blanca hasta acá y los glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, sí necesito que estudien la forma, porque sí los voy a preguntar por forma. Entonces, esa es la forma de distinguirlos, es observar sus características para poderlos observar. Entonces, sí es importante, sí tienen que estudiar la forma, porque sí pregunto la diferencia entre cada tipo de célula blanca. Entonces, sí, por favor, vamos a hablar de funciones. A ver, entonces para que vayamos entrando aquí al asunto, nos vamos a ir a funciones de cada una. Muy bien, en el caso de los monocitos, los vamos a encontrar luchando contra infecciones y también eliminar tejidos muertos o dañados y destruir células cancerosas, regular la inmunidad contra sustancias extrañas. O sea, realmente ayudan en la defensa. En el caso de los linfocitos, estos se van a activar más que todo en el caso de las infecciones por virus. Entonces, van a producir anticuerpos, reconocen a las sustancias extrañas y bueno, estos tienen mucha historia de qué hablar porque vamos a encontrar los linfocitos B, los linfocitos T, el natural killer, hay mucho que hablar aquí. Entonces, esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Entonces, ahorita dejémoslo con infecciones virales, se activan los linfocitos. Tenemos una infección por bacterias. Ahí vamos a ver a los neutrófilos en acción. Casi siempre en la serie blanca encontramos más neutrófilos activados que los demás. Entonces, es una de las primeras líneas de defensa contra microbios invasores y todos estos actúan mediante fagocitosis, o sea, engullen a la bacteria para destruirla en su interior. Los neutrófilos son como lo primero que se va a activar de nuestro sistema inmune y va a ir a actuar, ¿verdad? Si no lo puede destruir, pues ahí ya van los otros, por ejemplo, los linfocitos. Entonces, más que todo, lo vamos a encontrar como antimicrobianos. Eso es lo que tienen adentro de estos gránulos que van a destruir las bacterias. Entonces, ahí los vamos a encontrar. Los eosinófilos, pues son un poquito más especializados. Y estos van a actuar más que todo contra parásitos y algunos procesos alérgicos.
también procesos inflamatorios, alergias y parásitos. Entonces, en ese tipo de infecciones se van a activar los eosinófilos. Ahora, en cuanto a los basófilos, pues no tienen una función tan especificada y es de los que menos sabemos. Entonces, son un pequeño grupo de leucocitos, son los que vamos a encontrar en menor cantidad y ya no se considera como tan discordantes, sino que responden ante algunas respuestas inmunes y alérgicas que otras células no pueden controlar. O sea, digamos que si un eosinófilo falla en un proceso alérgico, pues ahí se va a activar el basófilo. Más o menos esa sería la función. A ver, función de los eritrocitos, ¿alguien la recuerda? Transportar gases respiratorios. Muy bien, el transporte de gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Y la función de las plaquetas? Intervienen en la coagulación. Muy bien, coagulación. ¿Y cuál es el otro nombre de la coagulación que les dije? A ver si alguien lo anotó. Hemostasia. Muy bien, la hemostasia. Correcto. Entonces, esas van a ser las funciones. Por favor, sí, estudiar la morfología de cada uno. Entonces, vamos a, ¿cómo identificamos las células sanguíneas? ¿Verdad? Lo primero vamos a obtener una muestra, cuando dice MX es muestra de sangre venosa en un tubo con EDTA, o sea, de los morados, ya sea que se extraiga con jeringa, que se extraiga con pericranial o tipo mariposa le llaman a esto, o con el Vacutainer que ustedes vieron allí, ¿verdad? Acá, a resaltar de estos tres casos, ¿qué pueden observar aquí que me digan que alguno no esté haciendo de forma correcta? El tercero ¿Y por qué? Ah, muy bien, no tiene guantes, ¿verdad? Siempre que vamos a hacer una extracción sanguínea, por favor, con guantes. Eso cabe resaltar acá. De ahí los otros dos, pues correcto. Lo único también, ¿verdad? De evitar el uso de relojes y pulseras, porque, al menos en laboratorio clínico, porque uno puede pasar llevando alguna bacteria, algún microbio y se va adherido a esto y luego a nuestra casa a contaminar a los demás. Entonces, en laboratorio clínico no utilizamos ningún accesorio. Enfermería tampoco lo tendría que hacer. Pero bueno, entonces guantes, ¿verdad? Importante. Y aparte, si se dan cuenta, acá el brazo está en una superficie, acá también, y aquí sostenido en el aire, ¿verdad? Tenemos que intentar no hacer esto. Se considera exitoso porque aquí está la sangre, pero corre riesgo de infecciones, aparte es incómodo para el paciente, entonces, muy bien. Luego de obtener la muestra de sangre venosa, ya sea con jeringa, pericranial o Vacutainer, podemos realizar un extendido o frote sanguíneo que tiene su técnica. Ahorita les voy a mostrar cómo queda. Más que todo se hace en un portaobjetos, una gotita de sangre y se extiende, se frota sobre la plaquita para poder tener, pues ahí, microscópico. ¿Cuál es el error? Ahí está. Podemos ahí tener la sangre a disposición de forma más fácil de ver en el microscopio. Luego del frote que se seque, vamos a teñirlo usando el colorante de Wright. Acá es como se escribe. Y luego ya se observa al microscopio. Ah, aquí en el microscopio. Ahí está. Muy bien, entonces por favor, esos serían los pasos para poder observar las células sanguíneas e identificarlas. ¿Hay que realizar esto? Sí. Actualmente la mayoría de laboratorios clínicos a la hora de una hematología tienen equipos automatizados, o sea que solo tomamos la muestra, se mueve el frasquito, el tubito para homogenizarla y que se mezcle con el anticoagulante y ya la llevamos al equipo de hematología. La máquina hace el proceso en unos 5 minutos y ya no tengo que estar yo haciendo mi conteo de células, recuentos, fórmula diferencial de forma manual, que sí lleva tiempo.
Entonces, imagínense, me llegan 50 hematologías en 2 horas, aquí que las haga manuales, por eso hay equipos automatizados, al menos en los laboratorios grandes. Entonces, por favor, se obtiene una muestra de sangre venosa, se realiza un extendido o frote sanguíneo, se tiñe utilizando el colorante de Wright y ya se puede observar al microscopio y diferenciar todas estas células. Entonces, por favor, estos 4 pasos los tienen que tener allí escritos. Les puedo colocar en desorden y a usted les toca ordenarlos, por eso sí hay que manejarlos en ese orden que está allí. Luego, ¿qué voy a observar al microscopio cuando ya hice mi tinción de Wright? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Para hacer el extendido, bueno, primero hay que hacer el frote sanguíneo, ¿va? Entonces colocamos una gotita en la plaquita con otra placa especial, que es esta sin bordes, o bueno, a veces nos toca hacerlo con una placa normal. Esto es de vidrio, son portaobjetos, se llama. Retrocedemos, hacemos que la muestra, la gotita de sangre se extienda en esta superficie y ya avanzamos para frotarla en la lámina y que se extienda. Para eso hacemos el frote sanguíneo o extendido sanguíneo. Se considera bien hecho cuando al final queda de esta forma, como con pequeñas barbitas, bien extendido, y malo pues cuando echamos demasiada sangre y esto queda así. Esto no se puede observar, se va a observar al microscopio y va a ser un desorden total. Entonces tiene que ser de esta forma. Lamentablemente no vamos a poder hacer la práctica donde usted iba a hacer esto, pero al menos podemos verlo. Voy a hacer la grabación, pero como les digo, esta semana sinceramente no tuve tiempo en el laboratorio para hacerlo. Entonces se hace un extendido sanguíneo y luego ya se hace la tinción de Wright. La tinción de Wright es un colorante que lleva eosina y azul de metileno. Entonces va a colorear de color morado los núcleos de los leucocitos y neutrófilos y de color rojo a los eritrocitos. O sea, esto se va a ver así ya teñido. Nos ayuda a distinguir bien la forma del glóbulo blanco y todos los eritrocitos quedan con esta coloración rojiza. Entonces es fácil distinguirlos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un linfocito, un basófilo, un eosinófilo, si se dan cuenta también se tiñe de color rojo, y un neutrófilo. No siempre van a tener la forma perfecta de los libros, por eso a veces cuesta distinguirlos. Dice aquí extinción. Ahí está, tinción de Wright. Esto sí es importante. Miren, nos quedan, sí, eso van a ser las 10. Lo único que nos queda en esta presentación son imágenes de repaso. No sé si me permiten mostrárselas, y mucho 5 minutos. Sí, Miss. Vale. Muy bien. Entonces acá, a la tinción de Wright también se le llama tinción tipo Romanowski, que es el nombre ruso, ¿verdad? Pero utilicemos Wright y ya sabemos que es eosina más azul de metileno. Este tipo de colorante, algunos lo preparan, pero lo que son laboratorios clínicos ya lo venden hecho. O sea, uno manda a pedir a la casa distribuidora, pues, colorante de Wright y ya le llevan. ¿Cómo se va a hacer esa función? Pues solamente se deja en nuestro extendido sanguíneo, o sea, en esto, se le agrega el colorante de Wright que cubra toda la plaquita y se deja ahí 6 a 7 minutos, solo el colorante, se toma tiempo. Luego de ese tiempo se le agregan unas gotitas de agua hasta que se mezcle con el colorante y se deja con Wright y agua otros 6 a 8 minutos. Después de eso ya se lava la plaquita y ya queda teñido. Bueno, esto ya lo vimos y más o menos esto. Acá está. Se agrega el colorante, se deja 7 minutos solo el colorante de Wright. Pasa el tiempo, ya se le agregan unas gotitas de agua, son 7 a 8 minutos con el agua y ya se puede lavar cada plaquita, o sea, no restregar, ¿verdad? Solo agua para botar el resto de colorante y pasa de esto, que es el extendido sanguíneo, a verse de este color, porque ya lo teñimos con el colorante de Wright. Esto ya se puede observar al microscopio y vamos a observar en 100X con una
gotita de aceite de inmersión, se va a colocar la placa allí con el objetivo 100X, una gota de aceite de inmersión y ya vamos a poder observar a detalle todas las células sanguíneas. Si lo hacemos en el colegio, esta práctica yo sí la estaba trabajando pero la hicimos en el 2019, el año pasado no se pudo y este año lamentablemente tampoco. Lo que voy a hacer es grabar cómo se hace todo el procedimiento y tal vez lo veamos la otra semana, ya sea que hagamos primero el parcial o primero el video y bueno, para poder reforzar este tema. Entonces, en el objetivo 100X con aceite de inmersión vamos a observar las células sanguíneas. ¿Tiene que anotar esto? Sí, tiene que anotar esto. Es la continuación de esto. ¿Se observa al microscopio? Pues aclaremos cómo. Lo vamos a ver con el objetivo 100X utilizando una gota de aceite de inmersión. ¿Para qué nos sirve el aceite de inmersión? Para no rozar nuestro objetivo con la placa y que sea más fácil observar. Entonces, este es un aceite especial que se utiliza para microscopía, o sea, para poder observar al microscopio. Bueno, no sé si ya tomaron el dato. Ya, Miss. Muy bien, entonces solo nos quedan 2 diapositivas. Estas son las células teñidas, como las vamos a ver ya al microscopio. ¿Se dieron cuenta de los dibujos? Pues ahora estas son células reales tomadas de esta tinción de Wright. Se hizo el frote, primero se extrajo la sangre venosa, se hizo un frote periférico, un extendido sanguíneo y ya luego se tiñó, perdón, con la colorante de Wright. Y esto es lo que vamos a observar en esas plaquitas con el microscopio. Las plaquetas, pues ahí amontonadas, pequeños fragmentos de células. Los eosinófilos, su núcleo con 2 lóbulos de color rojo, son los únicos que los gránulos se tiñen de color rojo. Los basófilos llenos de gránulos, apenas si se observa el núcleo. Los monocitos bastante grandes, son más grandes que las otras y su núcleo pues como que fuera ahí 2 lóbulos así, pero bastante gruesecitos. Entonces, de esta manera. Los linfocitos con un núcleo bastante grande que casi cubre el total de la célula. Y los neutrófilos porque se distinguen por tener el núcleo en 3 lóbulos y de color morado también. Así las vamos a observar en los extendidos sanguíneos, ya teñidas con el colorante de Wright. Entonces, les voy a dar 1 minuto de observación. Grábeselas en la memoria, véalas. Y ahorita me van a ayudar a distinguir en la última diapositiva cuál es cuál. Acá lo que dice glóbulos vermelhos es otra forma de decir rojo. Aquí son glóbulos rojos. Todos estos circulitos que ven alrededor son glóbulos rojos. Y se tiñen de esa forma. Esa que se ve como blanco no es que estén atravesados como donas, sino que es la parte más fina de ellos. Por eso son bicóncavos. Bueno, ¿ya los vieron? ¿Se les grabaron? Puede ser que no, pero pasemos a la siguiente y usted me va a decir cuál es cuál. A ver, observemos y a ver quién se anima a decirme qué tipo de célula es la que estoy señalando aquí. Tiene un núcleo dividido en 2 lóbulos, muchos gránulos teñidos de rojo. Un basófilo. A ver, ahí tienen la respuesta de otra persona. Es un eosinófilo. De color rojo, eosinófilo. Aquí los voy a ayudar con esta. Esta de acá se supone que tendría el núcleo dividido en 3 lóbulos, pero lo tiene de esta forma como en C. Este es un neutrófilo en banda, un neutrófilo un tanto inmaduro, entonces no les voy a pedir que la distinga ya de buenas a primeras.
Pero este sí es un neutrófilo, se ve el núcleo ahí todo dividido, es un neutrófilo. Este es un macrófago activado, entonces tampoco se los voy a preguntar. Ahora esta de acá tiene un montón de gránulos de color morado, igual que esta, que casi cubren toda la célula. Basófilo. Ese sí, Basófilo. estos son basófilos, muy bien. En este caso de acá vemos a una célula un poquito más pequeña y apenas si se le ve el citoplasma porque el núcleo abarca casi todo su interior. Linfocito. Muy bien. Linfocito. Linfocito, igual que todos estos que se están viendo por acá. Son linfocitos. El núcleo abarca casi toda la célula. Esta de acá sí se ve totalmente limpia, ¿verdad? Aquí vemos que tiene 1, 2, 3 lóbulos y unos gránulos finitos de color morado. ¿Qué célula será? Neutrófilo. Muy bien, un neutrófilo. Y aquí para reforzar vemos un núcleo en 2 lóbulos y gránulos de color rojo. ¿Qué célula será? Eosinófilo. Eosinófilos. Eosinófilo. Perfecto, jóvenes. Entonces aquí terminamos la clase de hoy. Hasta aquí va a llegar el contenido y lo que hay que repasar para el parcial número 1.